En esta oportunidad veamos un tema relacionado al cambio de temperatura en cuerpos sólidos, líquidos o gaseosos. El tema es dilatación o expansión térmica, el cual nos dice que todos los cuerpos, ya sean sólidos, gaseosos o líquidos, se expanden al haber un aumento de su temperatura. Al existir un aumento en la temperatura de un sólido, líquido o gaseoso, se dice que este se va a expandir, tal y como vemos en la figura de abajo, ya que si vemos la dilatación lineal, nos dice que es un fenómeno térmico producido cuando un material aumenta su dimensión longitudinal, ¿sí? Es decir, su longitud. En este caso, en este dibujo, lo que va a aumentar es la longitud de este material. No va a aumentar el ancho, simplemente la longitud. Bueno, un ejemplo es un alambre, ¿no? En un alambre se puede notar eso. Si a un alambre le aumentas la temperatura y tienes una regla muy precisa, vas a notar que el alambre sí ha aumentado su longitud. Bueno, continuando con este ejemplo, tenemos que, digamos que este sea un alambre. Y al inicio tiene una longitud inicial. Tiene una longitud inicial, ¿sí? Tiene una medida inicial. Tiene una temperatura inicial. Esta tiza tiene una medida inicial y tiene una temperatura inicial. O sea, una temperatura que está de inicio. Ahora, pasado un tiempo, ¿sí? El tiempo no es importante acá, pero pasado un tiempo ocurre que cambia de temperatura. Hay un aumento de temperatura y ese aumento de temperatura hace que esta longitud, que era de este tamaño, pues aumente. Por consiguiente, en este fenómeno vamos a tener que el L sub 0 es longitud inicial. Vamos a tener que L sub F va a ser la longitud final. Y ahora, lo que hace que aumente de temperatura, que aumente de tamaño, va a ser esta constante. ¿Sí? Esta constante nos va a ayudar a medir ese cambio de longitud, en este caso. Y este constante se llama constante de dilatación. Constante de dilatación. Así se llama. Constante de dilatación. Pero en este caso, la constante de dilatación sería lineal, porque estamos trabajando en un fenómeno en el que aumenta la longitud. Entonces sería la constante de dilatación lineal, ¿sí? Porque vamos a ver que también hay una constante de dilatación superficial y también una constante de dilatación volumétrica. Ya, ahora, deben acostumbrarse a este símbolo. A este símbolo en física, por lo menos en este tema y en varios temas que se han visto, significa cambio. Significa cambio o significa variación. ¿Sí? Voy a poner como que una nota acá. Nota. Este símbolo significa cambio. Significa cambio o variación. ¿Sí? O variación. No sé si se voy a anotar acá, pero es cambio o variación. Eso es lo que significa
esto. Por lo tanto, si yo pongo triangulito de temperatura, ¿sí? Porque esto es temperatura, esto es longitud. Triángulo de temperatura significa que es la variación de temperatura. Variación de temperatura. ¿Sí? En los ejercicios vamos a ver mejor qué significa eso de variación de temperatura. Y en este caso, delta L es variación de longitud. Variación de longitud. En este gráfico se nota esta variación de longitud. ¿Por qué? Tienes una longitud inicial, tienes una longitud final y justo lo que ha cambiado, esta zona o este tamaño que ha cambiado, este tamaño va a ser lo que ha variado la longitud. La variación de la longitud es este tamaño. ¿Sí? En el caso de la temperatura es muy parecido. Ahora, las fórmulas que vamos a ver son las siguientes. Se dice que la variación de la longitud, esta variación de longitud va a ser igual a la longitud inicial por la constante de dilatación lineal por la variación de la temperatura. Esto sería como una ecuación 1 y si hacen un reemplazo, porque la variación de la longitud en realidad es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Esa es la variación de la longitud. La longitud final, si le restas a la longitud final la longitud inicial, vas a obtener la variación de longitud. Por consiguiente, esto es longitud final menos longitud inicial. Y esto va a ser longitud inicial. Ahora, si mandas la longitud inicial a la derecha, vas a obtener esta expresión, la expresión 2. Pueden usar cualquiera de estas dos expresiones para resolver los ejercicios. En este caso, en los dos ejercicios, simplemente voy a usar la expresión 1, la ecuación 1 nada. No voy a utilizar la ecuación 2. Ya. Veamos si se entiende mejor viendo este ejercicio. El cual nos dice lo siguiente. Nos dice un alambre de cobre que medía 10 centímetros. ¿Sí? Vamos a dibujar el alambre. Dibujamos el alambre. Es mejor si ustedes tratan de hacer como que el dibujo de lo que está pasando, ¿no? Nos dice que al inicio tiene 10 centímetros. Ya, 10 centímetros. Ese es el tamaño inicial. Ese, ¿cuál sería? El L sub 0. L sub 0, 10 centímetros. Ya. Tienes que buscar todos estos datos. L sub 0, L sub F, delta L, delta T. Todo lo que te diga el ejercicio, trata de plasmarlo en tus notas. Ya tenemos L sub 0. Hasta acá ya tenemos L sub 0. Luego nos dice, pero luego de ser calentados, o sea, tiene una temperatura inicial y ahora va a tener una temperatura final, o sea, se va a calentar, va a aumentar la temperatura. Nos dice que luego de ser calentado, su longitud aumenta a 10.6 centímetros. Es decir, el tamaño inicial ya no es 10 centímetros, sino es el L final sería 10,6 centímetros. Ya, antes de pasar a la pregunta, si la longitud inicial es 10 centímetros y la longitud final es 10,6 centímetros, ¿cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha cambiado la longitud? La longitud ha cambiado 0,6 centímetros. Porque la longitud final, el cambio de longitud es L final menos L inicial.
L final es 10,6, L inicial es 10. Por lo tanto, el delta de longitud es 0,6, ¿sí? 0,6. Ese es el cambio de la longitud, de 10,6. Es inmediato, es inmediato. Simplemente restas eso y estas dos expresiones. Se puede ver en el gráfico también, ¿no? Acá sería 10,6, ya. La pregunta es, ¿cuántos grados Celsius se le habrá calentado? ¿A cuántos grados Celsius se le habrá calentado? Es decir, nos están preguntando cuánto vale la variación de longitud. De temperatura, perdón. ¿Cuánto ha variado la temperatura para que ocurra esto? Por lo tanto, nos están pidiendo esta expresión. Nos piden delta de t, pero nos están dando cuánto vale la constante. La constante del cobre en este caso es 2 por 10 a la menos 3. Ya tenemos la constante. ¿Tenemos la longitud inicial? Sí tenemos la longitud inicial, vale 10 centímetros. ¿Tenemos el delta L? Sí lo tenemos, vale 0,6. Y ya está. Si reemplazamos, nos tiene que salir. ¿Sí? Reemplazamos. En 1, o sea, en la ecuación 1, reemplazando los datos, tenemos que delta L vale 0,6. En este caso, 0,6 centímetros. En este tema, no importa mucho la medida de si está en centímetros o si está en metros, porque se va a simplificar, ¿sí? Se van a dar cuenta de eso. Voy a poner centímetros acá así, de manera pequeñita, para no confundirlos, pero van a ver que se va a simplificar. El delta L es 0,6. Es igual a L sub 0, ¿cuánto vale? 10 centímetros. 10 centímetros. La constante vale, la constante es igual a 2 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 3. Y la variación de temperatura es lo que nos están pidiendo, ¿sí? Simplemente lo ponemos como variación de temperatura. Ya. Si se dan cuenta, como el centímetros está aquí, y acá también se van a ir, ¿sí? Así es que no importaba mucho la unidad de centímetros. En el tema anterior, sí tenía que estar en metros. En el tema de principio de Arquímedes. En ese caso sí tenía que estar en metro y tenía que convertirlo. En esta oportunidad no, porque como digo, se va a simplificar. Ya, esto es simplemente álgebra. Es practicar tu álgebra y que lo tengas claro. Porque si multiplicas, acá tienes 2 por 10 a la menos 3, ¿cuánto es? Es como si fuera 1 acá, ¿cierto? Por consiguiente, acá sería 2 por 10 a la menos 2, ¿sí? 1 menos 3, menos 2. Y esto es igual a 0,6. 0,6 también es 6 por 10 a la menos 1. 6 por 10 a la menos 1. ¿Sí? 0,6 es 6 por 10 a la menos 1. Si les confunde eso, pues normal, lo dejamos como 0,6. Pero si lo entienden como 6 por 10 a la menos 1, estaría mucho mejor. Ahora, esto es por delta de t por delta de t. Por consiguiente, delta de t es igual a 0,6 y esto pasa a dividir 2 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Sería, se va un 2 y acá se va esto y te queda arriba 0,3 entre 10 a la menos 2. Saben que el 10 a la menos 2 pasa como positivo, ¿no? 10 al cuadrado. Por consiguiente, esto nos va a salir 30.
¿Sí? 30 grados. O sea, la variación de temperatura va a ser igual a 30 grados para este ejercicio. Ahora, en el ejercicio 2 tenemos lo siguiente. Una barra de metal de longitud 20 metros experimenta un incremento de 60 metros en su longitud al ser calentado a 10 grados Celsius. En este caso nos están preguntando cuánto vale la constante de dilatación lineal. Hacemos el dibujo, ¿sí? Hacemos el dibujo. Tenemos que una barra de metal que tiene una longitud de 20 metros experimenta un incremento de 60 metros. Es decir, ya no va a ser 20 metros, sino en realidad va a ser 80 metros. ¿Sí? Porque dice que ha aumentado 60. Ni siquiera es necesario poner esto. Lo importante de acá es que el delta de longitud va a ser 60. Y eso nos están dando de dato. El cambio o la variación de longitud va a ser de 60 metros. ¿Sí? Ya tenemos este dato. Ese dato es importante que lo hallemos. Ahora, dice que ha sido calentado a 10 grados Celsius. Ha sido calentado a 10 grados Celsius. Ese dato simplemente es la variación de temperatura. Nos están dando cuánto ha sido calentado. Entonces, eso es lo que ha variado la temperatura. 10 grados Celsius. Y nos están diciendo cuál es la constante. Por lo tanto, vamos a usar de nuevo la ecuación 1. De la ecuación 1 tenemos, lo escribimos acá, delta de L es igual a L inicial, la constante por la variación de temperatura. Tenemos que el delta de L vale 60. ¿Sí? No es necesario poner las unidades. L sub 0 vale 20 metros. 20. La constante es lo que nos piden y el cambio de temperatura vale 10. ¿Sí? 10 Celsius, pero como digo, no es necesario ponerlo. Aquí nos sale 60 es igual a 200 lambda, y la constante nos va a salir 60 entre 200. Se da un 0, se da un 0, la mitad 3, la mitad 10, y te queda 3 por 10 a la menos 1. ¿Sí? Esta parte es algebraica. 3 por 10 a la menos 1. Y si me preguntan cuál es la unidad de la dilatación lineal, lo podemos sacar inmediatamente, es Celsius a la menos 1. ¿Sí? Sí, Celsius a la menos 1. De acá se saca la unidad de la longitud, de la constante. Es Celsius a la menos 1. ¿Sí? Eso pertenece a las primeras clases de física, en donde vemos las unidades y vemos que debe ser homogéneo, ¿no? Si acá es longitud, acá también tiene que ser longitud. La unidad de longitud, unidad de longitud. Como acá hay longitud, esto tiene que ser 1. ¿Sí? Si esto es 1, pues, si esto es mide Celsius, esto tiene que ser 1 entre Celsius. ¿Sí? Pero no se compliquen tanto la vida con esto. Simplemente, la solución es esta. La unidad muchas veces les van a dar en el ejercicio, así es que no se preocupen tanto por la explicación que doy ahorita. ¿Sí? Simplemente la respuesta sería esa. ¿Sí? Como se ve, no es muy difícil, simplemente es ser ordenados, poner los datos, reemplazar y ya está.
En el ejercicio 3 nos dicen lo siguiente. Un alambre mide 2 metros y su constante de dilatación lineal vale 2 por 10 a la menos 3. Si el alambre está actualmente a 25 grados Celsius, ¿hasta qué temperatura final habría que llevarlo para que su nueva longitud sea de 2.8 metros? Ya. Como en los anteriores ejercicios, vamos a hacer el gráfico, ¿sí? Es simple. Al inicio tiene una medida de ¿cuánto nos dice? De 2 metros. Longitud inicial vale 2 metros. Ya. Ahora, si el alambre está actualmente a 25 grados Celsius, es decir, la temperatura inicial vale 25 grados Celsius, ¿sí? Temperatura inicial 25 grados Celsius. ¿Hasta qué temperatura final habría que llevarlo para que su nueva longitud sea de 2.8 metros? Nos están preguntando hasta qué temperatura final. Nos están preguntando la temperatura final. Debido a un aumento de la temperatura, este alambre va a aumentar de tamaño. Va a aumentar de tamaño hasta una longitud final de 2,8 metros, ¿verdad? 2,8 metros. Tiene una longitud final de 2,8 metros y una temperatura final que no conocemos. A partir de esto vamos a hallar la temperatura final, utilizando la fórmula que ya les habíamos hecho desde un principio, que la variación de longitud es igual a longitud inicial por la constante por la variación de temperatura. La variación de longitud, ¿cuánto sería? Si al inicio era 2 metros y aumenta a 2,8. La variación es 0,8, es lo que ha aumentado. Entonces la variación vale 0,8. Ahora, la longitud inicial, ¿cuánto vale? 2 metros, 2. ¿Cuánto vale la constante? La constante vale 2 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 3. Esto lo dejamos ahí. Haciendo las operaciones tenemos lo siguiente. 0,8, aquí sería 4 por 10 a la menos 3. Delta de t. El delta de t sería 0,8 entre 4 por 10 a la menos 3. Mitad de mitad se va y acá te queda 0,2, ¿sí? 0,2 por 10 al cubo. ¿Por qué? Recuerden que va con signo positivo. Y esto es igual a 200. ¿Sí? Si tienen dudas, pueden utilizar su calculadora. No hay problema. 0,2 por 1000 es 200. 0,2 por 10 al cubo es 200. Y ese es el cambio de temperatura. Pero el cambio de temperatura aquí es igual. Si en el caso del cambio de longitud, la variación de la longitud era longitud final menos la longitud inicial, la variación de temperatura también será temperatura final menos temperatura inicial. Y nos están dando que la variación de temperatura es 200. Lo igualamos a 200. Delta de t es 200. Pero nos están dando también la temperatura inicial. ¿La temperatura inicial cuánto vale? 25. Temperatura final menos 25 es igual a 200. Por lo tanto, la temperatura final sería 200 más 25, sería 225. En este caso estamos trabajando en Celsius. ¿Sí? Eso es lo que se hace en este ejercicio. El delta de t, ¿cuánto nos sale? 200. Acá de nuevo, lo escribo aquí. Delta de t, ¿cuánto es? T final menos t inicial es igual a 200. ¿Pero cuánto vale el t inicial? 25. Por lo tanto, ¿cuánto vale el t final? 225 grados Celsius. 225 grados Celsius, esa sería la respuesta del ejercicio 3, en este caso.
Ahora, luego de ver la dilatación lineal, veamos la dilatación superficial. Superficial viene de superficie, es decir, vamos a ver los cambios de áreas, ¿sí? La variación del área de un material. Bueno, nos dice que es un fenómeno térmico, igual que la dilatación lineal, que se produce cuando un cuerpo o material experimenta un cambio en las dimensiones de su área superficial, ¿sí? Imagínense una moneda. Esta moneda tiene un área. Esta es su área, la región que está comprendida dentro del círculo. Ahora, puede que ocurra dilatación, puede que, no sé, aumente su temperatura bruscamente y esta moneda va a aumentar de tamaño. ¿Sí? Este tema trata de esto, de cuánto de tamaño ha experimentado, o sea, si el área era, digamos que acá era un X, acá el área sea un Y, ¿cuánto vale este cambio de área, ¿no? Y también vamos a ver la parte de temperatura. Y vamos a reconocer otra constante, ¿sí? Porque en el caso de la dilatación lineal teníamos la constante de dilatación lineal. Si vemos la dilatación superficial, vamos a encontrar que existe una constante de dilatación superficial. Constante de dilatación superficial. Ahora, ejemplos en las que puede ocurrir este fenómeno son placas, láminas, hasta monedas, todo lo que sea como superficies, tenga forma de superficies. En este caso tenemos esta placa, ¿sí? Esta placa tiene un área inicial, ¿sí? Esta es su área inicial. Y está a una temperatura. Todo cuerpo tiene una temperatura. Ya. Tiene un área, tiene una temperatura. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a aumentar la temperatura. Va a aumentar la temperatura. La temperatura va a aumentar. Va a ser mayor que cero. Vamos a aumentar la temperatura. ¿Y qué va a ocurrir? Se va a dilatar, se va a expander. Si el inicio era esto, pues ahora ha aumentado esta parte. Ha aumentado esto. Y para que podamos encontrar cuánto es el aumento, ¿sí? Porque toda esta parte va a ser el delta S. Recuerden que delta significa variación. En este caso sería variación de superficie o variación de área, variación de superficie. Ya. Para encontrar cuánto ha variado, vamos a usar estas fórmulas, cualquiera de estas dos. Esta sería mi ecuación 3 y mi ecuación 4. Y si se dan cuenta, es parecida a la fórmula que se usaba en el caso de dilatación lineal, porque en dilatación lineal no era delta S, sino era delta L. En este caso era L inicial. En vez de beta era alfa, que era la constante de dilatación lineal. Y en este caso era igual, el delta de T, ¿sí? Es la misma ecuación, se podría decir, solo que ya no se pone delta L, sino se pone delta S, ¿sí? Por lo tanto, si recuerdas la parte de dilatación lineal, la dilatación superficial es básicamente lo mismo. Y ya bueno, el S inicial es área o superficie inicial. Y el delta de F, pues, es el área o superficie final. ¿Sí? Visto esto, veamos el ejercicio 3, que nos dice lo siguiente.
una lámina metálica de 103 metros cuadrados. Importante que reconozcan esto. Esto es área. Metros cuadrados es área. Por lo tanto, si hacemos el dibujo tenemos... Vamos a imaginar que es como un cuadrilátero, un cuadrado, un rectángulo, ¿sí? No hay problema. Una lámina metálica de 103 metros cuadrados. Nos están diciendo que el área inicial vale 103 metros cuadrados. Y que la constante superficial, constante de dilatación superficial, vale 2 por 10 a la menos 3. Dice que experimenta un incremento en su temperatura de 20 grados Celsius. Es decir, el incremento de temperatura va a ser 20 grados Celsius. Y nos están preguntando qué incremento experimenta en su área. O sea, ¿cuánto ha incrementado su área? Eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuánto incrementa su área o cuánto incrementa su superficie? Que es lo mismo. Por lo tanto, inmediatamente usamos esta ecuación, que nos dice lo siguiente: delta S, que es lo que nos están pidiendo, es igual al área inicial por constante de dilatación superficial por la variación de temperatura. ¿Cuánto vale delta, la longitud inicial, el área inicial es esta? Área inicial o superficie inicial es lo mismo. ¿Sí? No se confundan, es lo mismo. Por lo tanto, aquí saldría 103. Beta sería 2 por 10 a la menos 3. Y la variación de temperatura sería 20 grados Celsius. 20. En este caso, simplemente era multiplicar los tres términos y ya teníamos nuestra respuesta. ¿Sí? Sería 206, 412 con un 0. ¿Sí? Por lo tanto, el delta S sería este menos 3 va a hacer que esto al final sea 4,12 metros cuadrados, ¿sí? Esta sería la respuesta. 4,12 metros cuadrados. Ahora sí veamos los tres ejercicios finales. En el ejercicio 5 nos dicen lo siguiente. La placa mostrada, ¿sí? Hay una placa mostrada. Bueno, es simplemente una placa de esta forma. Una placa así. Esta placa es cuadrada, ¿sí? Es un cuadrado. Es una placa cuadrada y nos dicen que su diagonal mide 4 raíz de 2 centímetros. Si elevamos su temperatura en 40 grados Celsius, ¿cuánto aumenta su área? Esa es la pregunta. Por lo tanto, veamos el ejercicio. Nos dicen primero hay que analizar el cuadrado. Esta placa cuadrada. Nos están diciendo que su diagonal, es decir, esto vale 4 raíz de 2. Si tenemos que la diagonal vale 4 raíz de 2, ¿cuánto vale sus lados? ¿Cuánto valen sus lados? Valdrían 4. Sí, porque si es un cuadrado y lo partes en 2, esto vale 45 grados. Aquí también valdría 45 grados. Es el triángulo de 45-45. Si esto vale 4, vale 4, entonces esto sería 4 raíz de 2. Es inmediato hallar la medida de sus lados. Por lo tanto, si queremos hallar el área de la superficie de un cuadrado o de un rectángulo, ¿cuánto sería el área? Simplemente multiplicar estas dos longitudes, 4 por 4, ¿sí? El área de un cuadrado es igual, de un cuadrado cualquiera o un rectángulo
sería A por B. Por lo tanto, el área inicial, ¿cuánto sería? 16 metros cuadrados. Ese es el área inicial. El área inicial. Ya tenemos el área inicial. ¿Qué otros datos más tenemos? Nos dicen que elevamos su temperatura en 40. Elevamos su temperatura en 40 grados Celsius. Si elevamos su temperatura en 40 grados Celsius, significa que la variación de temperatura sería 40 grados Celsius. Ya tenemos otro dato más. Y finalmente nos preguntan cuánto es la variación de su área. ¿Cuánto aumenta su área? Esa es la pregunta. ¿Cuánto es la variación del área? ¿Sí? A partir del dato tenemos que el área inicial es 16 metros cuadrados. ¿Sí? Usando un poco de geometría elemental, tenemos que el área es 16 metros cuadrados. Aparte nos dicen que la variación de temperatura es 40. Y nos están preguntando cuánto es la variación del área. Y una cosa importante acá. De dato nos están dando lo siguiente. Nos están dando la dilatación lineal de dato. La dilatación lineal. Pero hay algo que se cumple, que no lo he mencionado, pero es lo siguiente. Para sólidos, ¿sí? Lo voy a poner acá y después lo tengo que borrar. Pero para sólidos se cumple lo siguiente. La dilatación lineal va a ser igual a la dilatación superficial entre 2. ¿Sí? O sea, si tienes la dilatación lineal, tienes la dilatación superficial. Y también tienes que la dilatación... Esta es la dilatación volumétrica, me parece. Sí, esta es la dilatación volumétrica. Entonces, para sólidos se va a cumplir lo siguiente. La dilatación lineal es igual a dilatación superficial entre 2, o también es igual a dilatación volumétrica entre 3. Es decir, si simplemente utilizamos estas dos expresiones, vamos a tener que 2 veces es igual a beta. Es decir, para este ejercicio que tiene que ver con superficies, tiene que ver con áreas, necesitamos beta, ¿sí? Necesitamos beta, no necesitamos alfa. ¿Pero qué conocemos? ¿Beta cuánto es? Beta es 2 veces alfa. Por lo tanto, si alfa vale 5 por 10 a la menos 3, ¿cuánto sería el beta? 10 por 10 a la menos 3. Y esto es 10 a la menos 2, ¿sí? Esto es 10 a la menos 2. Por lo tanto, nuestro beta también es 10 a... Ya lo obtenemos. A partir de esto que se cumple, ¿no? ¿Sí? Se cumple esto. Si tienes alfa, inmediatamente tienes beta. Si tienes beta, también tienes alfa. Digamos que te dan de dato beta, ya tienes alfa. Ya tienes gamma también. Lineal, superficial, volumétrica. ¿Sí? Ahora, lo único que queda es reemplazar en la ecuación que tenemos, ¿no? Como nos están pidiendo el delta S, tenemos que delta S es igual a S inicial beta por delta de T. ¿Pero cuánto vale S inicial? S inicial vale 16. 16 metros cuadrados. ¿Cuánto vale el beta? El beta vale 10 a la menos 2. ¿Cuánto vale la variación de temperatura? Vale 40. Vale 40. Haciendo las operaciones, nos quedaría pues la respuesta, ¿no? Sería 16 por 4 sería 64, ¿no? 64, 640, 10 a la menos 2. Y esto es igual a 6,4. ¿Sí? Este menos 2 hace que corran 2 ceros. 1 y 2 sería 6,4 ¿qué? Metros cuadrados. Centímetros cuadrados en este caso.
Estamos tratando con centímetros, así que sería centímetros cuadrados, ¿sí? Ese es el delta de S. Y esa sería la respuesta para este ejercicio. Ahora, en el ejercicio siguiente, nos dicen hallar cuál será el área final de la placa si la calentamos en 20 grados Celsius. Nos están dando el dato de la variación de temperatura, que es 20. Además, nos están dando el beta. El beta es igual a 4 por 10 a la menos 4. Y nos están dando, ¿qué más? Nos están dando el triángulo, ¿sí? Acá debemos recordar cómo se halla el área de un triángulo. El área de un triángulo es igual a base por altura entre 2. Esa es el área de un triángulo. Donde, si dibujas tu triángulo, tienes que, si esta es la base, esta es la altura, ¿sí? Esta es la altura. La altura del triángulo por la base entre 2 es el área. En este caso, nos están dando que la base es 40 y la altura es 20. Por lo tanto, ahí tenemos el área inicial, ¿sí? Como en este ejercicio tenemos que hacer la parte geométrica, no es tan complicado, recordar simplemente la parte teórica, que la definición de área de un triángulo, por lo tanto tenemos lo siguiente, ¿no? El área inicial es igual a base, que es 40, por altura, que es 20, entre 2. Haciendo las operaciones, se van 2, te queda acá 10, sería 400. 400 metros cuadrados. ¿Sí? Porque están metros cuadrados. Ya tenemos el área inicial, tenemos la variación de temperatura y tenemos la constante de dilatación superficial. ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuál será el área final? Ya. Recordar que el área final, el S final, no habíamos usado esta fórmula, pero es igual al S inicial por 1 más beta por la variación de temperatura. ¿Sí? No está complicado de recordar. Es esto. Donde el S final es lo que nos piden. S final es lo que nos piden, ¿no? Esa es la pregunta. S final es igual al S inicial, que vale 400. 1 más beta es 4 por 10 a la menos 4 por la variación de temperatura, que vale 20. Ya. Estas son operaciones. Si tienen una calculadora, pueden poner esas expresiones y les va a salir. Claro que una calculadora científica en este caso sería para que sea más fácil, ¿no? Porque es un 10 a la menos 4, ¿no? 4 por 20, 80. 80 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto es 80 por 10 a la menos 4? 0,008. ¿Sí? Eso es 80 por 10 a la menos 4. Se corren 4 ceros, por lo tanto sería 1, 2, 3, 4 ceros. 0,008. ¿Sí? Acostúmbrense a estas operaciones. Es fundamental, es necesario que sea inmediato. Sumando esto, bueno, por 400, sería 400 por 1,008, ¿no? 1 más 0,008 sería 1,008. Por lo tanto, el FC final es igual a 403,2 metros cuadrados. 403,2 metros cuadrados, y esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta para este ejercicio. Ahora, veamos el ejercicio 7. ¿Sí? No, dice lo siguiente. La figura muestra una placa que se encuentra a menos 5 grados Celsius. Por lo tanto, tenemos la temperatura inicial, que vale menos 5 grados Celsius. Si esta placa es calentada hasta la temperatura final de 995 grados Celsius. Ya. De aquí tenemos que sacar la variación de temperatura inmediatamente.
no es difícil, la variación de temperatura es T final menos T inicial. T final, ¿cuánto es? 995 menos 5, que es la temperatura inicial, nos da el valor de la variación de temperatura es igual a menos por menos más. Por lo tanto, acá te quedaría 995 más 5, sería 1000 grados Celsius. Esa es la variación de temperatura. En todos los ejercicios, si es que tenemos que hallar la variación de temperatura, la variación de longitud y los datos que se pueden hallar del texto, pues es fundamental necesario que hagamos esto, ¿no? Con eso ya tenemos hasta esta parte ya tenemos la variación de temperatura. Ahora nos dicen lo siguiente: hallar el incremento que sufre su área. Por lo tanto, ¿qué nos están pidiendo? La variación de área. Eso es lo que nos piden. Hallar el incremento que sufre el área, la variación del área. Y considere que beta es igual a 4 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Beta es igual a 4 por 10 a la menos 2. Ya tenemos también este dato, tenemos estos datos. Recuerden que para hallar el delta S, que es lo que nos están pidiendo, necesitamos el S inicial, el beta por la variación de T. Tenemos este dato, y nos falta hallar cuánto es el área inicial, la superficie inicial. Pero para eso tenemos ese triángulo. ¿Sí? Tenemos ese triángulo. Y resulta que ese triángulo es un triángulo equilátero. Es equilátero. Es equilátero porque los tres lados son iguales. Si los tres lados son iguales, lo voy a hacer grande acá y después lo borro. Esto vale 4, 4, 4. Si es que no saben, o bueno, no tienen mucho conocimiento de geometría, pues si los tres lados son iguales, este se llama un triángulo equilátero. Y en un triángulo equilátero se va a cumplir que esto vale 60 grados, 60 grados, 60 grados. ¿Sí? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Y como los tres lados son iguales, los tres ángulos también tienen que ser iguales. 60 más 60 más 60, 180. Los tres ángulos iguales. Ahora, para hallar el área de un triángulo, porque eso es lo que yo quiero, el área de este triángulo. Esto es lo que necesito. Para hallar el área de un triángulo, ¿qué necesito? Base por altura entre 2. ¿Tengo la base? Sí, la base es 4. Puede ser esta base de acá o esta base de acá. La base es 4. Ya. Pero necesito la altura. Si necesito la altura, simplemente lo trazo. Trazo la altura y me va a quedar lo siguiente. Aquí va a ser 2, aquí va a ser 2 y acá va a partir el ángulo en dos iguales. ¿Sí? Eso se va a cumplir en un triángulo equilátero. De esto tenemos que es un triángulo de 30 y 60, de 2, 4. Aplicando Pitágoras o las propiedades del triángulo de 30 y 60, tenemos que este lado vale 2 raíz de 3.
Por lo tanto, la altura vale 2 raíz de 3. ¿Sí? Es geometría. Y no es tan complicado, es algo que se usa mucho. La altura sería 2 raíz de 3. Entonces, reemplazamos. Acá hemos hallado que la altura vale 2 raíz de 3. ¿Sí? Cualquier caso, revisa la parte teórica de geometría en triángulos equiláteros y comprueben ustedes mismos que es 2 raíz de 3 la altura. Ahora, el área inicial, ¿cuánto sería? La base, que es 4, altura, que es 2 raíz de 3, entre 2. Simplificando, te queda que el área inicial vale 4 raíz de 3. Y ya, el ejercicio ya está listo. ¿Por qué? Simplemente reemplazamos. El delta de S, que es lo que nos están pidiendo, es igual a área inicial, que es 4 raíz de 3, por el beta. ¿Cuánto vale el beta? 4 por 10 a la menos 2. ¿Y cuánto vale la variación de temperatura? La variación de temperatura vale 1000. 1000 es 10 al cubo, ¿sí? ¿Hay problemas con eso? No creo. 1000 es 10 al cubo. Puedes poner 1000 o 10 al cubo, es lo mismo. Haciendo las operaciones, tenemos que acá es 10, ¿sí? 10 a la menos 2 por 10 al cubo sería 10. Entonces sería 4 por 10 por 4 raíz de 3, ¿sí? Esto sería igual a 4 por 4, 16, 160 raíz de 3 metros cuadrados. ¿Sí? Pongamos metros cuadrados. Esta sería la variación de eso. ¿Sí? Salvo que haya habido un error, no creo. Base 4, altura 2 raíz de 3. ¿Sí? Y ya está. 4 raíz de 3. 4 por 4, 16. Por 10 sería 160 metros. 160 raíz de 3 metros cuadrados. Me parece que con el beta. Perdón. En este caso, en el ejercicio, bueno, lo había copiado mal. Aquí es 10 a la menos 3. ¿Sí? ¿Sí? Aquí era 10 a la menos 3. Y en este caso sería 10 a la menos 3. Con esto se va y te va esto, que es menos. Sería 4 por 4, 16. 16 raíz de 3. 16 raíz de 3 metros cuadrados. Estaba bien hecho el ejercicio, solo que no puse bien el dato. En sí era beta era igual a 4 por 10 a la menos 3. ¿Sí?